haciendo un rápido repaso de cuáles son los temas que vamos a ver, vamos a empezar conversando sobre el mindset digital, qué es y qué significa, y por qué es el puntapié inicial para hablar de un aprendizaje en un contexto ágil. Bueno, nuestro contexto BUCA, los que vienen desde de la charla anterior, ya tienen un poquito más de información, los que no, vamos a hablar de cuáles son las características de este mundo actual en el que vivimos y cómo migra la mirada en la que estamos trabajando el aprendizaje hoy en día. Venimos de una mirada del entrenamiento y estamos migrando hacia una mirada de aprendizaje. Por supuesto que en esa migración tenemos que hablar de lo que es del paradigma de aprendizaje, del paradigma de crecimiento, este growth mindset que es el que trae el aprendizaje ágil. Y por supuesto también conocer cuáles son los valores de la cultura de aprendizaje ágil que se promueve y que tenemos que empezar a propagar de alguna manera para generar el contexto fértil para que esto siga creciendo. Y si todo esto tiene que ser fomentado por alguien o para alguien o desde alguien, bueno, tenemos que hablar de las personas, ¿no? De cómo nos impacta a nosotros y qué es lo que se requiere de cada uno de nosotros para que esto prospere. Entonces, para empezar por el principio, tenemos que hablar del mindset digital, ¿no? De esta mirada de pensarnos dentro de la tecnología, pero tomándola al servicio nuestro, ¿no? Entonces decimos que el mindset digital es algo que va a girar y va a ser eje en este contexto de aprendizaje ágil. ¿Y por qué? ¿O para qué? Porque vamos a buscar desarrollar esta mirada y este paradigma para poder explorar lo que nos brinda la era digital, es decir, la tecnología. Y crear con eso que podamos explorar valor, generar valor en nuestros servicios, en nuestras propuestas, en nuestra mirada de mundo, para impulsarnos hacia lo que sigue. Porque lo que sí sabemos es que en este mundo estamos en constante movimiento. Si no, fíjense lo que hemos atravesado de febrero a esta parte, ¿no? Lo que nos pasó en marzo, cómo nos impactó, ¿no? Este blindaje en el que estamos, bueno, ahora parece que saliendo, pero bueno, tímidamente, pero miramos qué es lo que está pasando en el norte y no sabemos qué es lo que pasará a principio, o a fines, perdón, del verano. Entonces Y de digo, hecho, Sabri, sí, aceleramos mucho el proceso de aprendizaje y todos los cambios que quizás nos hubiesen llevado 5 años. ¿Vos qué opinás? absolutamente. Es decir, la invitación, Moni, está hace un tiempo bastante amplio, Pero nadie eh, se tomaba esa invitación, o pero pocos. como dábamos por aludido, ¿no? Con esto de, bueno, transformémonos. Y transformémonos, no porque es un capricho, sino porque el mundo se transforma a una velocidad tan dinámica que tenemos que estar preparados nosotros como personas para poder generar respuestas. Entonces, ¿cómo nos preparamos como personas? Bueno, empezando a trabajar desde acá, ¿no? Nosotros tenemos que generar un paradigma que pueda interpretar a este mundo como mundo cambiante. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Contenidos y contenidos, 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 contenidos. Tenemos que desarrollar habilidades. Esas habilidades son fundamentalmente la capacidad de explorar, es decir, de experimentar, para a través de esa experiencia generar aprendizajes que transformen, que nos transformen y transformen al mundo en el que vivimos. Y por supuesto, si empezamos a hablar de este mindset digital y pensamos en las habilidades que se desarrollan desde este mindset digital, que vamos a estar muy atentos en propagar y desarrollar desde el aprendizaje ágil, desde el aprendizaje en contextos ágiles, vamos a inevitablemente a pensar el mundo como único. No lo vamos a pensar como offline y online. Lo que pasa en el mundo de las computadoras o la tecnología y lo que pasa en el mundo cuando no estoy con mi computadora. Porque cuando no estoy con mi computadora estoy con mi teléfono. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen a considerar el aparato sí o el aparato no, y vamos a ver que hay reconfiguraciones en el mundo que vienen desde la digitalización o desde el mundo digital. Entonces, no podemos separarlo, no es binario esto, sino que tenemos que empezar a integrar esas partes. Además, Sabri, estamos yendo a un mundo bi-learning o mixto, si queremos, ¿no? Esto no es que nos vamos a quedar en la virtualidad todos, pero claramente vamos a tener un alto porcentaje virtual y otro porcentaje presencial. Y sin duda vamos a tener que poder surfear lo que pasa fuera del contexto Claro, virtual y dentro del contexto virtual, ¿no? Entonces, el desafío acá es integrar. Desde este mindset lo que se nos exactamente. va a pedir es integrar estas miradas.
Lo mismo nos va a pasar con el pensamiento. Hablamos de un pensamiento local, ¿no? Hablamos de un pensamiento con una mirada global. Fíjense que al principio de esta charla dijimos, ya estamos viendo lo que está pasando en el norte. Bueno, ok, eso quiere decir porque estamos teniendo una mirada mucho más amplia que nos va a permitir actuar y pensar de una forma mucho más eficiente de manera local, ¿no? Este ejemplo es clarísimo. Yo veo lo que está pasando en el norte y voy a tomar decisiones a nivel local, seguramente a Bueno, nivel país, alguna a nivel ventaja ciudad. teníamos que tener, Sabri, ¿no? Sí, De en estar algún acá en el momento nos sur. tenía que tocar. Estar en el sur tenía que ser beneficioso en algún momento. Bueno, estamos viendo cómo se transita en el norte y qué podemos tomar como ejemplo y válido para poder adaptar la decisión de lo que vaya a ocurrir de manera local. Y por supuesto, y evidentemente, tenemos que hablar de dos condiciones fundamentales en este mindset digital, donde estamos constantemente mirando lo que pasa en el afuera para adaptarlo, reconstruirlo y devolver algo beneficioso para el afuera, que son justamente la empatía, la sensibilidad para poder comprender lo que pasa o lo que le pasa a otros, cuáles son sus prioridades, necesidades, intereses. Fíjense qué importante esto a la hora de definir un producto, un servicio o un entrenamiento, ¿no? Qué importante es poder comprender qué es lo que le está pasando al participante en el momento que está adquiriendo ese contenido. Está en su casa, está trabajando en simultáneo, está con su familia, tiene un espacio para poder conectarse con este espacio de enseñanza-aprendizaje. Es decir, desde el diseño de este mindset, de este paradigma, ya estamos apelando a la empatía. Lo mismo que a la adaptabilidad. Lo que hoy es, puede no ser. Entonces, tenemos que poder trabajarlo esto no solamente como facilitadores, sino que también vamos a buscar desarrollar esta habilidad en los demás, porque esta adaptabilidad es la que nos va a poder permitir comprender el mundo en el que vivimos. Los que vienen de la charla anterior tienen un poquito de información sobre lo que es el mundo VUCA, ¿no? Que ya lo conversamos, seguramente ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, pero el mundo actualmente se define como un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son siglas que provienen del inglés, por eso la U. Pero hablan de que el mundo justamente está permanentemente en turbulencia, ¿no? En esto que de alguna manera nos invita a estar atentos y expectantes a cuál debe ser o de qué manera podemos agregar mejor valor a este contexto, ¿no? Entonces, hay una demanda y un desafío constante que nos va a interpelar permanentemente. Por eso la adaptabilidad y la empatía para la lectura de la situación son habilidades que desde este contexto de enseñanza-aprendizaje tenemos que empezar o debemos seguir continuando en foguear, vamos a decir, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que preguntarnos esto, ¿no? ¿Para qué agilizar el aprendizaje? ¿No? ¿Cuál es la necesidad del cambio? Si venimos tan bien hasta ahora, ¿para qué vamos a hacer el aprendizaje ágil? Porque evidentemente vivimos en un mundo ágil. Vivimos en un contexto donde se valora realmente la adaptabilidad. Por lo tanto, el aprendizaje no puede ser ajeno a eso. La forma en la que adquirimos el conocimiento no puede ser ajeno. Fundamentalmente, si nosotros pensamos o identificamos de qué manera hoy estamos planteando el proceso de enseñanza-aprendizaje, vemos que claramente podríamos identificar dos instancias, ¿no? Una instancia donde si hablamos de lo que es el entrenamiento engloba determinadas características, y si lo pensamos en términos de aprendizaje ágil, bueno, hay una mirada un poquito diferente en relación a cómo se gestiona el proceso o la dinámica, ¿no? Mientras en un entrenamiento pensamos en un diseño estándar o en algo preescrito o prediseñado, preestablecido que se quiere lograr, donde hay entrenadores o facilitadores ya definidos, donde el contenido se va a bajar, palabra que usamos mucho, ¿no? Bajar el contenido que queremos impartir de alguna manera, estamos teniendo una mirada vamos a decir, tradicional de lo que es el entrenamiento. Alguien con un saber viene a transferirlo a unos otros, ¿no? Y eso se resume a un evento específico. Ahora, la propuesta desde los contextos ágiles no tiene que ver con eso, no. Tiene que ver con una instancia donde el contenido se co-crea, donde el facilitador está al servicio del aprendizaje, donde hay una mirada mucho más particular sobre cada uno de los participantes, donde ese aprendizaje no tiene límites, no tiene el marco de una sala ni virtual ni presencial, sino que es constante y permanente, donde la persona es protagonista, pero no protagonista porque yo
Bueno, la contemplo desde el diseño. Es protagonista porque justamente es parte activa en la definición de su propio crecimiento. Entonces fíjense cómo esta metodología empieza a ser persona centro y el aprendizaje se vuelve persona centro, como ya se volvieron seguramente nuestros productos o nuestros servicios en nuestras organizaciones, porque nosotros ofrecemos lo que el contexto nos demanda de alguna manera. Pues bien, en las organizaciones nos va a pasar de manera interna a la hora de definir o diseñar nuestros contextos de aprendizaje lo mismo. Vamos a considerar a nuestros participantes, a nuestros estudiantes, en cómo gestionamos el contenido y cómo lo facilitamos de acuerdo a sus propios intereses. Porque el mayor beneficio que tiene esta mirada desde la agilidad es que justamente encontramos participantes que se implican absolutamente en el proceso y por supuesto despertamos en ellos una motivación muy alta, ¿no? Porque encuentran valor a eso que se les ofrece y pueden traducirlo en su gestión diaria, o por lo menos en su crecimiento personal. Ahora bien, es imprescindible para que hablemos de un contexto de aprendizaje ágil que podamos identificar el paradigma de crecimiento, ¿no? Entonces, si nosotros podemos identificar paradigmas que se tenían tradicionalmente versus paradigmas que invitamos a construir, a co-construir en la actualidad, podemos decir que venimos de un mindset fijo, ¿no? Es este que vemos hacia la derecha. El mindset fijo es el que nos dice, que está muy relacionado con el entrenamiento probablemente, es el que nos dice, bueno, yo no me puedo equivocar, si fallo, evidentemente voy a mostrar mis limitaciones, si me equivoco, bueno, me voy a frustrar, porque realmente no puedo equivocarme, no sé si me gusta demasiado estar desafiado frente a un conocimiento nuevo, no me siento tan cómodo, yo no sé si voy a poder con esto que me están diciendo, la verdad, necesito saber todo lo que se va a pretender de mí, porque si me equivoco, ¿qué van a pensar? ¿Sí? Ese es como el mindset fijo del que venimos y que seguramente es el que transcurrimos, me arriesgaría a decirles, en la mayoría de nuestra vida educativa, ¿no? Todos los que hemos atravesado por escuelas, universidades, hemos estado en un mindset de aprendizaje donde nos decían qué y cómo teníamos que aprender, y de qué manera teníamos que disertarlo o devolverlo, y el error, fíjense, desde las calificaciones y desde las evaluaciones. El error no es algo que se muestre como algo válido. Y Justamente esa Sabri, qué medición, difícil, ¿no? sí, Te quería decir ah, acá, qué difícil, estaba pensando, ¿y cómo hacemos para cambiar ese mindset? Es muy ah, difícil lo que nos propones. absolutamente, absolutamente. Bueno, todo lo que tiene que ver con este replanteo del mundo buca, nos invita a repensar, a resignificar los procesos. Uno de los procesos que nos invita a resignificar es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el sujeto que aprende es diferente. El sujeto que aprende tiene otro contacto con la realidad, tiene otras expectativas sobre lo que va a pasar consigo mientras esté aprendiendo. Y eso tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con poder acercarse al contenido mientras lo va viviendo. Para eso tenemos, bueno, ya estoy adelantando quizá lo que va a contar Moni más adelante, pero tenemos muchas herramientas y posibilidades de generar contacto o generar experiencias de aprendizaje memorables, ¿no? Que también, bueno, se relaciona con la charla que vamos a hacer mañana, Moni, incluso, esto que estoy Sí, adelantando. Pero todo se digo, relaciona con toda la tríada, ¿eh? Acá está todo, todo relacionado. todo tiene que ver con todo. Pero lo más importante es que podamos generar un mindset de crecimiento. Y ese mindset de crecimiento es el que acepta y le da la bienvenida al error. Parte clave y crucial del aprendizaje ágil. El error, conocido como lo conocemos desde el mindset fijo, digamos, es el que nos va a habilitar a poder construir aprendizaje. Entonces, si yo me equivoco, tengo la posibilidad de revisionar. Si yo puedo revisionar, puedo darme cuenta que debería haber hecho mejor. Si soy desafiado, si puedo salir de mi zona de confort, evidentemente tengo la posibilidad de generar algo diferente. Si me encuentro en un contexto diferente, mi creatividad se va a disparar. Entonces, lejos del miedo, lo que ocurre es que veo oportunidades de aprendizaje permanentemente.
porque el desafío es parte de mi desarrollo. Entonces a estas personas que ven el desafío como parte del desarrollo y que son como una suerte de amantes del aprendizaje, les vamos a decir aprendedores seriales, me encanta decirles así. Son aprendedores seriales, donde ven permanentemente la oportunidad de adquirir un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento que puede ser teórico, sin duda, pero que la verdad es que van a disfrutar llevándolo a la práctica, ¿sí? Van a disfrutar experimentándolo. Y desde ese lugar van a poder hacerlo propio, ¿no? Entonces, acá les queremos hacer una pregunta, simplemente el que quiera compartirlo por chat lo puede hacer. El que no, mientras que sea una reflexión, es importante poder llevarse el registro. Nuestras organizaciones, ¿tienen aprendedores seriales? ¿Tienen esta gente que ya convive con un mindset de crecimiento y que no está buscando el error, sino que está buscando el aprendizaje de poder generar valor sistemáticamente? A ver, ya tenemos respuestas. Moni, ¿me ayudás con las respuestas en el chat? ¿Tenemos algún...? Moni, estás muteada. Acá estoy. Gracias, Sabri. Bueno, acá María nos dice que nosotras somos las emprendedoras seriales. Qué bueno, María. Me parece bien. Muy Porque bien. eso contagia, ¿no es cierto, Sabri? Eso contagia también al equipo. Absolutamente. Emprendedores seriales son, bueno, en la charla anterior hablábamos de los adaptadores de la tecnología, de la curva de adaptación a la tecnología, porque vimos transformación digital, pero son los adaptadores tempranos, ¿no? Esos innovadores seriales que de repente están, apenas apareció una nueva tendencia, ya están investigando, ya están buscando, ya están viendo la forma de poder implementarlo y qué puede generar valor a nuestra organización, eso nuevo que está ocurriendo. Eso es fantástico. Es una práctica muy buena dado el mundo en el que vivimos. Muy Incluso, bueno. Sabri, no es algo individual, porque también eso contagia a los pares, a los superiores, al equipo. Absolutamente. Y este contagio tiene que ver con la mirada de construcción colectiva que tenemos como sociedad, ¿no? De construcción colectiva de contextos saludables, ¿no? Que en el aprendizaje podríamos decir aprendizaje social. Bueno, Sí, en las también organizaciones vamos a hablar de eso. también vamos a hablar de eso. Muy bien. En términos de las organizaciones, buscar pares o buscar otros para poder co-crear o para poder aliarnos y seguir adelante juntos frente a un contexto tan cambiante como el mundo en el que vivimos, bueno, genera fortaleza, ¿no? Entonces somos varios ante la misma situación, cómo juntos podemos potenciar, ¿no? Cómo juntos podemos aprender. Hasta incluso puede ser más barato para las organizaciones que se generen esta suerte de alianzas que permitan juntos evaluar y ensayar. Ensayo, error, aprendizaje, ¿no? Iteración constante. Los que estamos ya adecuados a contextos ágiles, la iteración es fundamental. La revisión es fundamental para ver qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y qué tenemos la posibilidad de mejorar. Así que siguiendo un poco para adelante, por supuesto que todo esto tiene que ver con nuestro adorable mundo VUCA, ¿no? Es decir, si no tenemos aprendedores seriales, bueno, señores, es un buen momento para empezar a desarrollarlos, porque esto se desarrolla, ¿sí? Esta intención o esta metodología o esta mirada de trabajo se desarrolla. Y por supuesto que se desarrolla a través de anclarnos en determinados valores, ¿no? Entonces, desde el aprendizaje ágil, lo que vamos a buscar como valores para potenciar son estos que ven acá, ¿no? La habilidad de aprendizaje, esto que en inglés se llama learnability, es buscar que el otro pueda desarrollar en su persona la intención o la necesidad o la motivación de aprender permanentemente. Esto de buscar el feed forward, es decir, esto de buscar una retroalimentación, pero no de lo que pasó, sino pensando en el futuro, es decir, qué habilidades o qué necesito yo desplegar en mí o en mi organización, dado el contexto o el mundo en el que me voy a encontrar. ¿Cómo tengo que preparar a mis participantes? ¿Qué contenidos voy a hacerlos experimentar? Porque tengo la certeza que eso que yo les voy a proponer tiene que ver con que se conviertan en la mejor versión para este mundo que ya estamos transitando, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Contextos de agilidad, en eso estamos, ¿no? Inteligencia ampliada, por supuesto, tenemos que buscar la forma
de que nuestra inteligencia sea permanentemente interpelada sobre las experiencias que vayan a ocurrir. Entonces ahí aparecen algunas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar para que eso ocurra, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Por supuesto que tiene que haber un aprendizaje con propósito, tiene que haber un fin, un para qué. ¿Cuál es el sentido de este contenido? Ya no existe más esto de que hablemos de determinadas habilidades de liderazgo o aprendamos los N cantidad de ríos de Europa. Eso ya está, el contenido por contenido mismo está en Google. Ahora, ¿qué es lo que hace la persona con Google? Es diferente. Entonces, el aprendizaje tiene que tener un para qué, tiene que tener un propósito, ¿sí? Y fundamentalmente mirar a las personas como sujeto de cambio, ¿no? Como sujeto fundamental en esta transformación digital en la que vivimos y en esta transformación constante del contexto. Por supuesto que el aprendizaje colaborativo lo es todo, ya está ocurriendo, ¿no? Ya ocurre que necesitamos a los demás para construir el contenido, para construir nuestra realidad organizacional, para poder avanzar en esta instancia de pandemia. Hemos buscado otras organizaciones para ver cómo se estaba llevando a cabo o llevando adelante la digitalización de nuestros procesos, ¿no? La digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo continuamos desde la virtualidad y cómo hacemos que ese aprendizaje que presencialmente era con otros, ahora pueda migrar a la virtualidad de la misma manera. Entonces, fíjense cómo las organizaciones han hecho un aprendizaje colaborativo y cómo nosotros nos aseguramos que desde un contexto ágil también ese aprendizaje siga siendo colaborativo. Hay herramientas para que eso ocurra. Y por supuesto, desde la mirada de la agilidad, el error es, no les voy a decir la estrella, pero casi. El error es fundamental para, a partir de las iteraciones, poder generar un aprendizaje sólido y sostenido, ¿sí? Nada mejor que el error para poder evaluar cuáles son las oportunidades de mejora y cómo podemos avanzar hacia adelante. Entonces, fíjense qué cambio de paradigma y qué invitación para nosotros las personas, ¿no? Acá nosotros somos personas centro, en esta metodología somos personas centro. Somos personas centro como participantes, somos personas centro como facilitadores, porque también está todo lo que nos pasa a nosotros como facilitadores cuando tenemos que hablar de un mindset de crecimiento, ¿no? Cuando tenemos que hablar de aceptar el error como parte del proceso, aceptar e integrar, no es solamente, bueno, ok, se equivocó, pobrecito, no, es qué bueno, porque ¿qué aprendimos de esto? ¿No? ¿Y qué podemos hacer diferente para que no vuelva a suceder lo mismo? Y ahora sí, vamos a ver también cuáles son esas tendencias de aprendizaje que podemos tomar digamos, podemos tomar como nuestros aliados en este desarrollo de un contexto de aprendizaje ágil. Moni, ¿qué te parece que podríamos decir en relación a eso? Bueno, siguiendo con esto, las tendencias de aprendizaje, Sabri, acá, y van a ver que hay muchas cosas que están en otras charlas, ¿sí? Porque esta charla, y más con la pasión que tenemos, duraría muchísimas horas. Así que dentro de lo que es el aprendizaje ágil que estuvo hablando Sabrina, también tenemos que tener en cuenta que tenemos otros aprendizajes que también hacen a la agilidad. El aprendizaje adaptativo, que estuvimos hablando ayer, el aprendizaje creativo, el blended, ¿sí? Lo que hablábamos con Sabrina, que vamos hacia un aprendizaje mixto, hacia una vida, si quieren, mixta, ¿sí? Parte virtual, parte presencial. On demand, ¿qué es esto? Y esto también está relacionado con una de las charlas que va a dar Florencia con Victoria, que es el aprendizaje social en herramientas de estilo Netflix. Si bien les voy a mostrar muy por arriba, los invito a la charla de aprendizaje social, donde van a poder ver una plataforma que está ya armada, configurada, para tener este aprendizaje social, para arrobar usuarios, para tener sugerencias de cursos, etc. Bueno, también dentro de las tendencias de aprendizaje es muy importante la tecnología con la cual contamos. Obviamente la tecnología de realidad virtual y aumentada, que también vamos a entrar en más detalle en la charla que hablamos mañana, Sabri, creo que era de la virtualidad a la presencialidad, del título. Sí, sí, señora. De la presencialidad a la virtualidad, virtualidad. perdón, me estoy adelantando.
Bueno, en esa charla también vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es realidad aumentada y virtual, pero es interesante tenerlo en cuenta que son cápsulas de aprendizaje que hacen al aprendizaje ágil. Las analíticas, que son nuestras aliadas a la hora de poder definir un aprendizaje ágil, un aprendizaje adaptativo, etc. Y también todo lo que hagamos con el storytelling dentro de las actividades y cursos en general bueno, y recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aprendizaje ágil, podemos pensar en un modelo que sea 70-20-10. ¿Por qué? Porque hay un 10% de fundamentación, hay un 70% de puesta en práctica, ¿sí? Y acá la parte presencial, o quizás esa puesta en práctica también pueda ser virtual, pero sí la parte de trabajo, se aprende haciendo y cometiendo errores, como decía Sabrina, y modificando y reviendo la fundamentación y volviendo a practicar. Y un 20% de mentoring de equipo, ¿sí? Y ahí también lo asociamos con lo que es el aprendizaje social. Así que tenemos la fundamentación, el roadmap de aplicación y las sesiones de mentoring. Esto tiene que estar presente en toda actividad, en todo proceso, en todo aprendizaje, en todo curso, si hacemos doble clic y nos vamos a una plataforma de aprendizaje o presencial, porque la idea es ir teniendo estos cursos y estos aprendizajes para que estén divididos no en unidades y en temáticas, sino en sprint, ¿sí? Hay que cambiar esa forma de pensarlo. Y cada uno de esos sprints nos va a dar como resultado las habilidades. Y acá mezclé el tema de la agilidad, ¿no? De los proyectos. Entonces veamos cómo podemos pensar que un aprendizaje es un proyecto de aprendizaje de una persona, de varias personas, de un grupo, de un sector, y que lo que tenemos que hacer es ir en cada uno de estos procesos, de estas partes que llamamos sprint, generando una nueva habilidad o un conjunto de habilidades. Ese va a ser la salida, ¿sí? De ese sprint. Ese va a ser el done cada vez que tengamos una habilidad que hayamos incorporado dentro de nuestro aprendizaje en ese sprint. Y por supuesto que siempre hay revisiones, como es la gestión de proyectos ágiles, donde reviso, vuelvo a definir cuáles son las necesidades y vuelvo a generar más aprendizaje para incorporar habilidades nuevas o mejorar aquellas habilidades que no tengamos en un 100%, que no tengamos en un nivel adecuado, ¿sí? Para hacer frente a las tareas que tenemos. Así que bueno, ahí dejé el logo de cíclico, ¿sí? Porque esto es constante, fundamentación, puesta en marcha, mentoring, ¿sí? Sprint, aprendo, sí, decinos. Justamente el contexto de agilidad, ¿no? Que es concretamente lo que trae es esta mirada de retroalimentación permanente. Por eso es tan importante hacer estas retrospectivas, ver qué es lo que pasó, pero fundamentalmente con el rumbo y el norte definido, ¿no? Entonces, eso nos permite poder identificar qué es lo que debemos mejorar, ¿no? Qué es lo que necesitamos mejorar. Entonces, desde ese lugar, el aprendizaje es absolutamente constante. De ahí también esta agilidad. Bien, gracias, Sabri. Bien, y acá otro de los temas es el aprendizaje creativo dentro del aprendizaje ágil. Y ahí tenemos las 4P, ¿sí? El propósito, tener en cuenta cuál es el propósito, para qué estamos haciendo esta capacitación, este curso, este sprint dentro de un curso, ¿sí? Esta parte dentro de un curso. Aprender en proyectos, co-creando con los pares, con otros, ¿sí? Como decía Sabrina, el aprender con otros y aprender de otros. O sea, el aprendizaje, si bien el resultado es individual, el aprendizaje es social y el aprendizaje resulta mejor cuando lo hacemos con otros, con pares. Y jugar, ¿no? El play, el poder gamificar experiencias de aprendizaje. Allí ya hemos hablado un poco de gamificación y tenemos también dos charlas mañana, una de gamificación de plataformas y la otra de gamificación de contenidos, ¿sí? Porque
una estrategia es cómo gamificar un curso y una plataforma en general, pero después qué pasa dentro de los contenidos. Ahí también estaremos hablando con Sabrina y estará hablando Flor con una experta, ¿sí? Karina León, en todo lo que es gamificación. Así que también los invitamos a esas charlas. Bueno, y acá, ¿cómo hacer ahora sí el doble clic de todo lo que venimos hablando, ¿no? Y bajar ahí a, bueno, ¿cómo lo hacemos? Muchas palabras dijimos hoy. Bueno, lo hacemos con plataformas y en esas plataformas podemos tener plataformas de aprendizaje social como Social Evolution. Lo hacemos con el armado de los cursos dentro de la plataforma, por ejemplo, por sprint, por ejemplo, con microlearning, ¿sí? Para poder hacer esos sprints rápidos, chiquitos. Dan, lo hice. Y lograr objetivos que a su vez se traduzcan en habilidades. Lo hacemos con el contenido que ponemos dentro de esos cursos, con las actividades, con el seguimiento, con los dashboards, ¿sí? Por ejemplo, los dashboards que nos provee Moodle, si tenemos una plataforma Moodle, con los dashboards que nos provee ELSA, si tenemos el sistema de analíticas de IABC Learning. Pero también y sobre todo, y esto Sabrina hiciste mucho hincapié, Sabri, en esto, comunicación. Y entonces hay que definir estrategias y herramientas de comunicación. Estrategias desde lo presencial, desde lo virtual, desde lo mixto, y también herramientas como por ejemplo un foro, pero el foro a veces no nos alcanza porque el foro yo pregunto, el mentor me contesta a las 3 horas, entonces también podemos tener chat dentro de estos cursos, ¿sí? Como un recurso de comunicación instantánea. Ahora necesito aprender esto y lo puedo compartir. Y no es que el mentor tiene que estar adentro de la plataforma todo el tiempo esperando, sino que todos estamos ahí, todos, digo, todos los participantes, mentores, facilitadores, y todos podemos colaborar en esa comunicación para colaborar en el aprendizaje. Y acá quería mostrarles un poco la plataforma, ¿sí? Que la veremos mañana en la charla de aprendizaje social, y cómo podemos tener una plataforma que tenga un estilo Netflix, ¿sí? Y que además, ¿sí? Voy a tocar esto así, que además pueda, acá entré como administrador, pero bueno, acá tenemos los más vistos, sugerencias según mis gustos, puedo tener cursos por los cursos que estoy haciendo, los cursos por competencias, los cursos por distintas temáticas, ¿sí? Más lo que nos ofrece la plataforma. Entonces, esto es como rápidamente una de las cuestiones tecnológicas que podemos utilizar a la hora de hacer un aprendizaje ágil. Otra que les mencionaba son nuestras analíticas de ELSA, ¿sí? Del sistema de analíticas de aprendizaje de IABC Learning. Allí tenemos 3 dashboards, uno para el estudiante, para que pueda medir su propio aprendizaje, otro para la institución, para que tenga una mirada global de qué está ocurriendo en estas formaciones o en estos cursos, ¿sí? Dependiendo de en qué ambiente estemos hablando, ¿sí? Si de una empresa o de una institución educativa, pero también para el seguimiento del curso propiamente dicho, ¿no? Para un mentor, para un formador, para un docente. Entonces allí podemos ir haciendo todo el seguimiento de los estudiantes o participantes, de las actividades, de los cursos, de qué está pasando en los foros, si tenemos riesgo de abandono de ese curso por parte de los participantes. Bien, aquí, bueno, la idea es tener entonces cursos donde cada uno de estos cuadraditos que vemos ahí, de esos temas, podrían ser un sprint. Y la salida de cada uno de esos sprints pueden ser la adquisición de competencias por parte de los participantes. Y esas competencias pueden, no sé si me gusta tanto, pueden ser otorgadas por la plataforma en forma automática, pero lo que más me gusta a mí es que sean otorgadas a través de la evidencia de un mentor. Una cosa es hacer un curso, ver un video, el microlearning, trabajar en conjunto, realizar una actividad, pero después hay un mentor o un grupo de mentores, ¿sí? Que puede decir, bueno, este participante en particular pudo aplicar esta competencia en el trabajo, por ejemplo, y por lo tanto tiene
adquirida esa competencia y en qué nivel, ¿sí? Porque bien sabemos que las competencias se adquieren en distintos niveles. Así que ese podría ser el sprint 1 y cuando paso al sprint 2 puedo tener una revisión de lo que vimos y aprendimos en el sprint 1 y agregar nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos contenidos dentro del curso. Hablábamos de comunicación y por eso lo puse acá aparte, ¿sí? Hablamos de la posibilidad de tener distintas salas de chat, chat que pueden estar activos constantemente, chat que pueden estar activos durante un tiempo determinado, por ejemplo, los lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 11, y que nos podamos encontrar dentro de la plataforma, dentro de la virtualidad y sentirnos un poco más cerca, ¿no? Para comentarnos y preguntarnos y organizarnos también. Bueno, estos chats, siempre este chat IABC es un plugin desarrollado por IABC que nos permite muchas mejoras, sobre todo desde lo técnico. Si el chat estándar de Moodle muchas veces tiene problemas cuando la cantidad de participantes es elevada, tiene problemas técnicos, que solucionamos con esta mejora del chat, que es el chat IABC. Y allí es donde podemos empezar a dejar y enviar mensajes en nuestro foro, ¿sí? en nuestro chat, ¿sí? Y que quede disponible y que a medida que van ingresando los otros participantes puedan ir visualizando estos chats. Y también dentro, como todo se relaciona con todo, Sabri, acá y audiencia, también la idea, había un play por ahí, si esa palabra play, que nos invita a gamificar contenidos, gamificar actividades, gamificar aulas y plataformas. Entonces, invitados a hacer doble clic en todo este tema de la gamificación en las charlas de mañana, sepan que existe la posibilidad de tener un curso donde haya un storytelling, donde tengamos que pasar por distintas actividades, donde tengamos que ir ganando insignias, donde haya un tablero de posiciones de los equipos que pueden ser una experiencia gamificada de competencia, ¿sí? De competencia sana entre equipos con la idea de aprender. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que continúen esta tarde en la tríada y mañana también. Un placer. Muchas gracias por participar a todos. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, Sabri. Hasta luego. Gracias, Moni.